Hola mis amigos, muy buenas noches. Baruch Hashem, bienvenidos a un nuevo espacio de Tzurba, mi Rabanán. Baruch Hashem, un espacio creado para estudiar los dictámenes halájicos contemporáneos acerca de ciertas discusiones y decisiones que hay de la halajá ante conceptos modernos. Baruch Hashem, ya hemos visto diferentes áreas de la halajá donde un dictamen halájico es crucial, como inseminación in vitro, como fertilización in vitro, como el tema de la ciudad Habrá, Baruch Hashem, una obligación de la comunidad para justamente con los dolientes, con aquellos que han perdido un ser querido, temas, Baruch Hashem, de la halajá moderna con respecto a operaciones, cirugías estéticas. Y bueno, ya hoy llegamos al segundo shiur acerca de la mezuzá. La mezuzá no parece un tema controversial o un tema que la halajá tenga que abordar a través de la modernidad o a través de ciertos conceptos o características que pudiéramos considerar actuales ante la modernidad. Siempre, Baruch Hashem, hay puertas y Baruch Hashem siempre está la obligación de colocar la mezuzá justamente en las jambas de nuestras puertas, de nuestras entradas. Entonces, ¿por qué resulta ser un concepto novedoso? ¿Por qué consta de ser un concepto actual en nuestro diario vivir? Y una de las aproximaciones que tuvimos en el shur pasado es darnos cuenta de cuál es el propósito real de la mezuzá. Si bien es una mitzvah de oraita, es una orden que Kadosh Baruj Hu nos dice que tenemos que colocar mezuzot en nuestras habitaciones, en nuestras dirot, en nuestras propiedades, y que cada propiedad que tenemos, dependiendo de ciertos contextos, como vimos, ciertas alajot, ciertos requisitos que deben tener estos lugares, que el Rambam en el Mishneh Torah detalla finamente, Baruch Hashem, cuáles habitaciones, cuáles dirot necesitan, Baruch Hashem Mezuzá. Nos dimos cuenta en primera instancia que el objetivo de la mezuzá no es únicamente colocar una mezuzá o fijar una mezuzá por colocarla. No es únicamente porque Hashem dijo, es también porque las mitzvot se correlacionan entre sí. Hay una dirección, hay una agrupación entre las mitzvot que nos ayuda a entender también su propósito, su ikar, el principio mismo de por qué Hashem fija ciertos preceptos. Hay preceptos que son de carácter lógico, hay preceptos que no, hay preceptos que los cumplimos porque es la voluntad de Hashem y cumplimos aquel precepto como al pie del monte Sinaí, Naasev Nishma, haremos y luego entenderemos. Pero justamente la mezuzá es un precepto que sí podemos entender. Nos dice Rambam que el propósito no es solo fijar una mezuzá porque sí, sino que cada vez que pasemos Baruch Hashem por la jamba, por la puerta, por la entrada de una casa, recordar que tienes que amar a Hashem y recordar que tienes que temer a Hashem. Es una forma didáctica, pedagógica de Boreolam para que tengamos el nombre de Hashem en nuestros labios siempre. El nombre de Hashem y su recuerdo de generación en generación en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Entonces, no solo es un precepto para que la casa la cumpla. A la casa le ponemos mezuzá y ya está. No, es para que justamente recordemos a Hashem Doraj todo el tiempo, para que lo tengamos presente en cada momento y lugar cuando pasemos por las jambas de nuestras habitaciones, por los marcos de nuestras dirot, de nuestras habitaciones, de nuestras casas, de nuestras ciudades. Recordemos de amar y de temer a Hashem siempre. Recordemos lo que dijo el dulce cantor de Israel, David Amelech, Alaba Shalom. Shivit el Adonai, le negdet amit, mini valimo. He puesto a Hashem siempre delante de mí, digo no caer. Entonces es importante recordar que cada vez que la persona cruza un umbral de una casa, tenga que tener presente en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, el temor y amor a Hashem. Hoy, Baruch Hashem, en esta sección de este tema tan bonito, digamos, dice, ¿qué actualidad tenga? Pues recordarte que tienes que amar y temer a Hashem. Y segundo, ¿por qué es un tema tan actual?
porque Baruch Hashem, a lo largo de las generaciones, a lo largo de los cambios estéticos, arquitectónicos de las casas donde solemos habitar y demás, Baruch Hashem, ha habido siempre una nueva creación de conceptos, de espacios, de diseños, que hace ahora justamente siempre pensar si una habitación requiere o no requiere mezuzá, si un espacio que comunica dos habitaciones requiere o no requiere mezuzá. ¿Por qué? Porque con los conceptos modernos de la arquitectura, los conceptos mismos de innovación, de diseño, hace que nos tengamos que hacer esta pregunta. Entonces hoy justamente vamos a ver qué puertas se requieren la obligación de la mezuzá, en qué marcos realmente colocamos la mezuzá. Baruch Hashem, vamos a traer los mekorim. En adición a los requerimientos necesarios para que un cuarto sea consagrado en sí mismo un cuarto, como ya aprendimos el shur pasado, el shur pasado vimos que la habitación tiene que ser honrosa, carácter honroso para usarse como dormitorio. Eso es uno de los principios básicos. Segundo principio, puede ser de 2 amot por 2 amot mínimo, que la altura de esta habitación sea mayor o igual a 10 tefajim, no menos de eso. Baruch Hashem, que justo es la misma medida que debe tener una sukkah kesherá, la medida mínima de una sukkah kesherá. Que la habitación tenga techo, si la habitación no tiene techo, no le colocamos mezuzá, ¿sí? Que la persona pueda dormir allí. Aparte de estos requerimientos, nosotros nos damos cuenta que la salida también de estas habitaciones, de estas casas, hay unos requerimientos básicos de la puerta de salida que son necesarios en orden de colocar una mezuzá en ellas. Vienen varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con una casa que tiene 2 puertas a la entrada? ¿Dónde colocamos la mezuzá? También tenemos una casa que tiene una puerta entrando y una puerta que da hacia la parte trasera. ¿En cuál colocamos la mezuzá? ¿Las dos requieren mezuzá? Muchas preguntas con respecto a las puertas mismas que llevan hacia afuera de la casa. Si se abren hacia afuera, si se abren hacia adentro, o la colocamos a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo debemos proceder? En orden de que la obligación de colocar una mezuzá tome efecto, en principio, la entrada debe de tener 2 jambas. La puerta que comunica con el mundo exterior o aquella que me lleva del mundo exterior hacia la casa, hacia dentro de la casa, requiere que debe tener 2 jambas. Si no tiene 2 jambas, ¿sí? No le colocamos. Una al lado de la otra. Y debe tener un dintel arriba en orden para que la mezuzá sí la requiramos colocar en esta entrada. ¿Cuál es la halajá aquí cuando únicamente hay una jamba? ¿Sí? No hay 2, sino solo hay una jamba. Y al otro lado hay solo un muro, por ejemplo. No hay otra jamba, sino que un muro. En este caso, el Shah, el Sifteh Cohen, cita la opinión de Rosh y del Tur, de que depende del lado de hacia dónde gira la puerta. Si el lado hacia que gira la puerta es el lado izquierdo, uno está exento de colocar la mezuzá allí. Pero el Shah concluye que si uno fija la mezuzá, ¿sí? De todas maneras, en una puerta así, liberaja, sin verja. Entonces, incluso si hay o no hay una jamba al otro lado de que se abre la puerta. Nos dice el Sifteh Cohen Shah en Yoredea Simán 287. Nos dice, la opinión de Rosh y del Tur es que incluso se debe colocar una mezuzá si solo tiene una jamba, así solo sea un lado de ella, y hacia el otro lado se extiende un muro a la par de la entrada. En oposición, por ejemplo, si abre hacia el lado derecho, la persona está obligada. Si abre hacia el lado izquierdo, está exento, es patur. De todas maneras, conforme a la opinión de Rabenu Yeruham, si se ve que de todas maneras sea una entrada de una puerta de una casa, debería fijarse la mezuzá sin verajá. Ahora, ¿qué nos dice Masjed de Rubín, página 11? Cita
un mahloket concerniente a una puerta, que la entrada de la puerta es una construcción en forma de semicírculo. Todos hemos conocido lugares, casas, castillos, edificaciones antiguas, donde la entrada no es una puerta convencional, sino que es un semiarco. Hay un semiarco. ¿Este semiarco requiere o no requiere mezuzá? Vamos a ir con los mekorot. Primero vamos a empezar Maseje de Rubim, luego vamos a ir al Bet Yosef. Baruch Hashem, esto es lo bonito de este material de Tzurba Mi Rabbanan, producido por Rab Benzion Al-Gazi, Baruch Hashem, que analiza todos los mekorot. Primero va Gemara, va Rishonim, Acharonim, Shulchan Aruch, cómo quedó, qué dicen los poskim actuales con respecto a algo así. Entonces nos dice así, la Gemara, Masechet de Rubín, cuando tenemos una puerta en forma de arco, Rabbi Meir menciona que el propietario está obligado a fijar una mezuzá, pero los otros Rabbanim dicen está exento. ¿Cuál es la razón de que está exento? Porque si tenemos un medio arco para fijar una mezuzá, recordemos, el Rambam dice tiene que tener 2 jambas y un dintel. En un medio arco no hay jamba. El dintel se está alargando a lo largo de la casa, entrada de la casa. Entonces Rabbi Meir dice, requiere mezuzá. Pero Rabbanán dicen, no, está exento. Así nosotros nos damos cuenta que si hay un soporte del lado vertical por el cual la puerta, ¿sí?, esta gire sobre su eje, entonces nosotros sabemos que requiere una mezuzá, una edificación así. Sí, se lo imagino. En orden, para explicar esta disputa, Abaye dice, todos están de acuerdo que una entrada en arco, ¿sí?, que tenga al menos 10 tefajim, no menos que esto, requiere justamente una mezuzá. Y si tiene soportes para que gire justamente la puerta sobre su eje, entonces requiere mezuzá. Ahora, ambas puertas que tengan los parámetros que formen justamente una puerta, nos dice Abaye, requieren una mezuzá. Abaye explica la disputa de la siguiente manera. Rabbi Meir sostiene que aquel lugar que es como la entrada de una edificación de una casa, que es una medio arco, que es como una media puerta, ¿sí?, que está completa por 4 tefajim del área del arco, se considera que realmente se ha acabado dentro de ella y al abrir es necesaria las dimensiones de una puerta. Entonces, Jajamín concluyen que si no se colocó como la edificación dentro, como si se hubiera acabado para hacer justamente el arco, y como el arco completa los 4 amot, nos dice que abrir actualmente una puerta así de un lado, ya sea hacia arriba de la puerta, no requiere una mezuzá. Si la puerta se abre justamente hacia arriba, ahí no requiere mezuzá cuando son estas puertas de medio arco. Pero si la puerta abre porque está pegada sobre su eje hacia justamente del lado, como solo tiene también una jamba en este caso, de todas maneras, ahí requeriría mezuzá. Tenemos entonces mahloket justamente. ¿Qué nos va a decir el Bet Yosef en Yoredea? Acorde a Rashi, incluso cuando no hay 2 jambas en la puerta, pero el inicio es curvo desde el inicio, cuando se ve que esta entrada está cavada, por así decirlo, la entrada del hogar, y esta es justamente más alta que 10 tefajín del piso, la mezuzá se requiere. Así quedó por el Bet Yosef. Otro Rishonim, Rambam, en Hod Mesusá, capítulo 6, dice, Bet sheyesh lo Mesusá, ma'achan u'ma'achan, bechifra ka'amin kashet, al she'eter ha'mezuzot b'makom, ha'mashkof, im yesh geboba ha'mezuzot 10 tefachim, o yoter, haya mezuzá. Está de acuerdo entonces con el Bet Yosef, y dice también que si tiene una medida más alta, Baruch Hashem, de 10 tefachim, y que aunque solo tenga un arco,
aunque solo tenga una bisagra, aunque solo se abra de un solo lado, que solo digamos que tenga una jamba, requiere mezuzá. El Shulchan Aruch, el ángel Rabí Yosef Cargo de feliz memoria en Yoredea, Simán 287, Resh Pei Zayin, Amud Aleph, dice, una entrada no requiere de mezuzá a menos que tenga dos jambas y un dintel. La entrada de un lugar, dice hacia el Shulchan Aruch. Una casa, un cuarto, que la puerta abra hacia afuera y tenga un semicírculo, como un arco iris, por ejemplo, como un arco en el arriba de la puerta, y tenga un dintel, la halajá es como sigue. Si la altura de la puerta es de 10 tefajim o más, la mezuzá se requiere. Si la altura de la puerta no tiene 10 tefajim, está exento. Rama, vimos Shiser les comenta, esta halajá dice, Bechol shechem petach shein logo va azarat tefajim de patur la mezuzá. Si la puerta, ¿sí?, no tiene la altura de 10 tefajim, está exenta de mezuzá. Nos dice el Jobat Adar en el capítulo 7, incisos 4, 10, 11, 14 y 17, algo interesante, como para que veamos qué otros criterios también requieren la puerta para colocar una mezuzá. ¿Listo? En shiur lerove המשקוף במזוזות, אבל המזוזות צריכות שיחיו גוביכם 10 טפחים. Nos dice el mismo requerimiento del Shulchan Aruch de Rambam, no se requiere colocar una mezuzá si la puerta no tiene 10 tefajim de alto, ¿sí? Y si no debería elevarse más allá de 3 tefajim del suelo. Puertas que se elevan mucho más de 10 tefajim del suelo, ¿sí? A veces quedan como unos espacios en diseño o por ciertas características también de bienestar de la casa. A veces la puerta no da contra el piso, sino que más de 3 tefajim o 3 tefajim, 3 puños ahí de altura en esas puertas, no, porque realmente no está haciendo la función de puerta. Ahora nos dice acá, una entrada que no tiene justamente un dintel, ¿sí? Pero sí tiene una puerta, entre algunas excepciones también requiere una mezuzá. Puede ser que también la puerta no tenga dintel, tenga una forma diferente, tenga un diseño diferente, pero se considera puerta y es más allá de 10 tefajim, algunas de ellas requerirán mezuzá. El dintel debe estar colocado directamente sobre el espacio alto de la puerta, y el dintel no necesita tocar necesariamente la puerta, ¿sí? Hay ocasiones que está el dintel de la entrada, está mucho más arriba de lo que está la puerta, ¿sí? Porque tal vez hay una decoración, tal vez hay un diseño, tal vez hay un vitral, tal vez hay otras cosas allí, y el dintel está mucho más arriba de la puerta. De todas maneras, ahí requiere mezuzá, no hay problema. Nos dice así también, si por alguna razón en la entrada, el marco de la puerta directamente no está opuesto el uno al otro, ¿qué significa que está opuesto el uno al otro? ¿Qué significa que el marco de la puerta está opuesto el uno al otro? Que tenemos, por ejemplo, una de las bases de la puerta, uno de los dinteles, de las jamas de la puerta está a un lado, y el otro no está frente a frente, sino que la entrada tiene un diseño novedoso, moderno, bonito, donde realmente es como en diagonal. Dan de cuenta que los dos puños que tengo son justamente las jambas de la puerta, no están frente una a la otra para que la persona entre, sino que están así en esquina, porque tiene un diseño novedoso, como en túnel, por así decirlo, como girando, ¿sí? Entonces, si hay una entrada de esta manera, donde no directamente las jambas se pongan una a la otra, de todas maneras el dintel las une de un lado al otro,
¿sí? Se trata de todas maneras de dos jambas, ¿sí? Y así también requeriría mezuzá. Una entrada ahora que nosotros vemos que la... aquí, denme un momento. Que las jambas y el dintel no están justamente como en posición de una entrada de una puerta, sino que están como que la posición de la entrada como si fuera de un muro, de la sección de otra casa, dentro de la misma casa. ¿Listo? Pero está un poquito en ángulo o curviado como un arco. Estas no tienen una altura de 10 de fajín en absoluto, pero el espacio aéreo, ¿sí? Porque las jambas hagan de cuenta que la jamba que está entrando bajo ese nuevo espacio, la jamba que está entrando a ese nuevo espacio, esa nueva sala o demás, dentro de la habitación, dentro de la casa, esas jambas ocupan mucho más espacio porque son más gruesas y al estar más gruesas, la altura ya no se da de 10 de Fajim, ¿sí? Entonces, no es necesario sobre ellas recitar verajá, sin embargo, sí se puede colocar mezuzá sobre ellas. Ahora, para una entrada que no tenga puerta, ¿sí? Uno podría decir, bueno, una entrada que pasa a otra habitación o le quitamos una puerta a una habitación, ¿requiere o no requiere mezuzá? Sí. Aunque no tenga una puerta, también requiere mezuzá. Es Hashem. Quisiera saber si hay preguntas, dudas, comentarios, Besrat Hashem, para seguir con el siguiente tema de la mezuzá, a ver qué alcanzamos a avanzar. Baruch Hashem, si no hay preguntas, Sí, ahí, Rabino, disculpe, es que no me daba la pantalla para activar el micrófono, pero sí tengo una pregunta. adelante, adelante, Meir. ¿Cuál es Fíjese tu de pregunta? que, vaya, una casa, digamos que tiene salida al patio, pero es en una segunda planta, obviamente, y se retiró la puerta porque había que ponerla en otro lugar, no recuerdo por qué motivo. Digamos, y esa puerta, digamos, em, se le debe poner a ese lugar mezuzá o no. Digamos, tiene tres, el dintel y la jamba, pero no tiene puerta, no hay puerta ahí, solo es la salida, o sea, pues un pasillo, pues. Baruch Hashem, para contestar una pregunta así, me gustaría mejor tener una foto. Si después me ayudas con una foto, estaría mil por mil agradecido. Pero la pregunta que pudiera ayudarnos ahorita es, ¿la persona a través de ese patio podemos ingresar a la casa o es un patio que está interno en la casa? Es patio interno, Romero. O sea, nadie puede saltar al patio y del patio nadie puede entrar a la casa, ¿correcto? Sí, sí se puede. Si se puede, entonces requiere mezuzá. Así no haya puerta. Si tiene dinteles y si tiene jambas, ¿cierto? Así no haya puerta. Y la altura de esa puerta, la altura de ese espacio es más de 10 tefajim, requiere mezuzá. Muchísimas gracias, Rafa. Muy bien, Baruch Hashem. Vamos ahora para ver acerca de qué lado de la puerta debemos de colocar la mezuzá. Todos estamos acostumbrados a ver a la mezuzá siempre del lado derecho de la puerta a medida que nosotros entramos. Así también está consignado en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes Judías, con respecto, por ejemplo, a las alajot de Hanukkah, que nos dicen que la persona debería colocar la Hanukkah en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, de su casa, para que justamente al lado izquierdo, que está al frente de la Hanukkah, estaría justamente la Mezuzá, que entrando a la casa está del lado derecho, así justamente la persona cuando pase por el umbral de su puerta estaría rodeado de Mizbot. Entonces, todos cuando hemos entrado a algún lugar, además lo hemos visto al lado derecho. Pero ¿habría alguna condición que hiciera que se cambiara al lado del frente? Por ejemplo, alguien me preguntó alguna vez, la mezuzá de la jamba entrando justamente al cuarto, la mezuzá
La jamba de esa puerta está unida a la jamba de la puerta del baño. Se podría, por ejemplo, colocar la mezuzá ahí. Está ahí mirando para el baño casi. Son preguntas muy interesantes. Vamos a ver qué nos dicen los Mekorot, qué nos dice Shulchan Aruch y qué nos dice el Pitjet Teshuvah respecto a Yoredea con respecto a esto. Dice Masejet Menachot, Teina beiteja, beiteja mina yamin. Ata omer mina yamin, o inoela semol, Talmud lomar, beiteja, mai Talmud, amar raba, derech beiteja min ayamin. Nos dice Masejet Menachot, justamente hay una braita, el verso dice, y las colocarás beiteja en tu casa, esas palabras de Barrem 6:9. La palabra viteja se interpreta como tu entrada. Es decir, cuando estés entrando, y la mezuzá debería fijarse al lado del que tú estás entrando. Y tú siempre entras ¿por dónde? Siempre entramos ¿por dónde? Por la derecha. Estamos entrando por la derecha. Entonces, dice la Gemara, ¿tú quieres decir entonces desde la derecha? O acerca de que la deberás colocar a la izquierda. De esta manera, el verso menciona Beiteja, tu casa. El Gemara menciona cuál es la derivación de la Torah que tenemos aquí. Rabba nos dice, la mezuzá debe fijarse que tan pronto tú entras en la casa, que esté del lado derecho. Y cuando una persona salga, saque sus pies, cuando empiece a caminar, ellas estén justamente al lado derecho de donde la persona empieza a caminar. De esta manera, la mezuzá se fija al lado derecho de la puerta de la entrada cuando la persona está entrando. Y así es como nosotros hemos visto. ¿Qué dice Shulchan Aruch? Besarich le caboa al yamim aniknas. La persona debe fijar la mezuzá a la derecha cuando entra. Cuando va entrando, recuerden, al entrar a su casa, al entrar al dormitorio, hay unas características específicas de hacia dónde, Baruch Hashem, qué habitaciones, qué dormitorios requieren mezuzá. Si este dormitorio requiere una mezuzá, tenemos que colocarlo, Baruch Hashem, entrando al lado derecho de la puerta. Entonces el Shulchan Aruch en Yoredea 289. Cuando hay una división en su propia causa dentro de dos partes, cada sección, cuando se abre hacia un dominio público, en separaciones tiene una división, la cual abre al lado y lado de su propia casa, el lugar donde uno hace el agujero justamente para que abra la puerta y que divide los lugares de la puerta en sí mismo, de la casa, debe colocarlo al lado derecho por donde la persona entra, donde debe fijarse la mezuzá. Entonces aquí también estamos mirando, es al lado derecho, a pesar de que haya dos entradas. En la puerta se ven dos entradas y hay una bisagra de lado a lado, la bisagra justamente que esté al lado derecho. Entrada. Dice el Pitjet Teshuvah. Vemos el primer Gadim que con respecto a lo que se descubre en Shabbat Yom Tov, de que no hay una mezuzá en la entrada de una puerta de otra casa, ¿sí? La persona está obligada a salir. Pero si él no tiene algún otro lugar, otra casa, donde la persona pueda habitar en Shabbat, dice el primer Hadim, la persona se le permite vivir ahí. Y vemos que esto también aplica durante la semana donde, por ejemplo, persona quiera fijar una mezuzá, tenga la mitzvah de fijar una mezuzá, pero en la ciudad donde vive no hay un sofer que le pueda escribir una mezuzá o no consigue en la ciudad, la halajá es como en el caso de Shabbat y la persona no debe salir de la ciudad, no debe salir de la casa, sino que puede quedarse en la casa hasta que encuentre la forma de fijar una mezuzá. Acorde el primer Gadim, uno debe continuar viviendo en la casa, así no haya otra casa disponible o no haya mezuzot disponibles. ¿Sí? Similarmente como pasa las leyes de Shabbat. En general, la persona no debería pasar Shabbat en una casa que no tiene mezuzot. Pero si no hay de otro modo, si no hay otro lugar donde la persona pueda justamente morar para Shabbat,
Ahí no hay ningún problema y cumple la misma halajá, el mismo din en el caso de una ciudad donde no se consiga mezuzá. Ahora, nos dice aquí Rab Ben Zion Al-Gazi, si él fácilmente puede obtener una, él no debe usar una habitación que no tenga mezuzá. Todos hemos escuchado que la obligación de tener una mezuzá recae sobre una casa donde piensas vivir más de 15 días, ¿sí? Pero esto es bediabad. Si la persona sabe desde ya, por ejemplo, que se va a quedar 30 días, 45 días, 60 días en un lugar, no va a colocar la mezuzá desde el día 15, tiene que colocarla desde antes. Vemos cuán importante es la mezuzá que nos dice la halajá en Yoredea, que la persona no debería habitar en un lugar, quedarse a descansar en un lugar de Shabbat que no tenga mezuzá. Y que obviamente, que si no hay recursos, no hay forma de conseguir una mezuzá en la ciudad, no hay sofer, pues obviamente la persona tiene que dejar allí que puede estar para Shabbat. Pero lo ideal es que Baruch Hashem, si la persona ya sabe que va a vivir en otro lugar y demás, que entonces Baruch Hashem consiga una mezuzá antes de quedarse a descansar en esa habitación, quedarse a descansar en esa casa que piensa descansar. Muy bien, no sé si hay preguntas, comentarios hasta aquí. Muy bien, nos veríamos entonces dentro de 8 días. Seguimos con el contenido de Surba Mi Rabanán con respecto a Mesusot. Vamos a terminar casi el tercer volumen de esta edición de Alajá, pasando por los Mekorim, los Rishonim, qué dice el Shulchan Aruch, qué dice el Bet Yosef, qué dicen Aharonim, qué dicen los Poskim actuales bajo temas controversiales o temas que son de interés actual. La mezuzá es algo que no pasa de moda como lo es los tefilín o los talitot. También hoy por hoy, con tantos cambios que hacemos y adecuaciones y diseños que se hacen en las casas, cada vez más se requiere, Baruch Hashem, nuevamente revisar la halajá, nuevamente revisar, sí, las habitaciones, lugares donde vivimos, residimos, descansamos, requieren mezuzá. A todos, Tiscule Misbod, Besorot Tobot, Baruch Hashem, nos vemos en Surba Rabanán la próxima semana. Todo lo mejor. Toda, Rabino. Laila